Oremos hoy por los gobernantes que tienen la responsabilidad de cuidar a sus pueblos en estos momentos de crisis. Jefes de Estado, presidentes de gobierno, legisladores, síndicos, presidentes de regiones, para que el Señor los ayude y les dé fuerza, porque su trabajo no es fácil. Y que cuando haya diferencias entre ellos, entiendan que en los momentos de crisis deben estar muy unidos por el bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto. Hoy, sábado 2 de mayo, se unen a nosotros en oración 300 grupos de oración que se llaman los madrugadores en español, o sea, los que se levantan listos para orar. Se levantan temprano justamente para orar. Ellos se unen hoy en este momento a nosotros. El Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta este sábado 2 de mayo, en la tercera semana de Pascua, que celebramos la memoria de San Atanasio. Al inicio de la misa, el Papa dirigió una oración por los gobernantes. En su homilía, el Papa describió 2 momentos de la primera comunidad, uno de paz y crecimiento después de la resurrección del Señor y el otro de crisis antes de la pasión de Jesús. En momentos como este, dijo el Papa, se requiere de una conversión y una toma de decisión que nos lleve a ser fieles a Dios y a mantenernos firmes. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. La primera lectura comienza. En aquellos días, la Iglesia estaba en paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y caminaba en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo crecía en número. Tiempo de paz. Y la Iglesia crece. La Iglesia está tranquila. Tiene el consuelo del Espíritu Santo. Está consolada. Los tiempos bellos. Después sigue la curación de Eneas. Después Pedro resucita a Gatzela, a Tabitá. Cosas que se hacen en paz. Pero hay tiempos que no son de paz en la iglesia primitiva. Tiempos de persecuciones, tiempos difíciles. Tiempos que ponen en crisis a los creyentes. Tiempos de crisis. Y un tiempo de crisis es el que nos relata hoy el Evangelio de Juan. Este pasaje del Evangelio es el fin de toda una secuencia que comenzó con la multiplicación de los panes. Cuando querían hacer rey a Jesús, Jesús va a orar, ellos al día siguiente no lo encuentran, van a buscarlo, lo traen, y Jesús les reprende porque lo buscan para que les dé de comer y no por palabras de vida eterna. Y toda esa historia termina aquí. Ellos le dicen, danos de este pan. Y Jesús explica que el pan que dará es su propio cuerpo y su propia sangre. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús, después de haber escuchado esto, dijeron, esta palabra es dura. ¿Quién puede escucharla? Jesús había dicho que quien no comiera su cuerpo y su sangre no tendría la vida eterna. Jesús también decía, si ustedes comen mi cuerpo y mi sangre,
resucitarán el último día. Estas son las cosas que decía Jesús. Y esta palabra es dura, es muy dura. Algo aquí no funciona. Este hombre ha ido más allá de los límites y este es un momento de crisis. Había momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre los discípulos y los apóstoles. Los discípulos eran esos 72 o más. Los apóstoles eran los 12. Jesús de hecho sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo habría de traicionar. Y por esto, ante esta crisis, les recuerda. Por esto, les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Retoma eso de ser atraído por el Padre. El Padre nos atrae a Jesús. Y esto es cómo se resuelve la crisis. Y desde aquel momento muchos de sus discípulos se fueron y no andaban más con él. Tomaron distancia. Este hombre es un poco peligroso, un poco... Esta doctrina, sí, es un hombre bueno, predica y cura, pero cuando llega a estas cosas extrañas, por favor, vámonos. Y lo mismo hicieron los discípulos de Emaús la mañana de la resurrección. Así, una cosa extraña. Las mujeres que dicen que el sepulcro, esto apesta, decían ellos, vámonos rápido, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el sepulcro. Habían visto la verdad, pero después prefirieron vender su secreto. Y estamos seguros, no nos metamos en estas historias que son peligrosas. Un momento de crisis es un momento de elección. Es un momento que nos pone ante las decisiones que debemos tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis en el trabajo, tantas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en ese momento de crisis? En ese momento muchos de sus discípulos se fueron y no andaban más con él. Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Tomen una decisión. Y Pedro hace la segunda confesión. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro confiesa a nombre de los 12 que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. E inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que vendría, Él lo detiene. No, Señor, esto no. Y Jesús lo reprende. Pero Pedro ha madurado un poco y aquí no reclama. No entiende lo que Jesús dice.
Esto de comer la carne, beber la sangre, no entiende, pero confía en el Maestro. Confía. Y hace esta segunda confesión. ¿A quién iremos, por favor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos nosotros a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice: cuando vas a caballo y debes atravesar un río, por favor no cambies de caballo en medio del río. En los momentos de crisis, estar muy firmes en la convicción de la fe. Estos que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuera tan duro como le decían. En el momento de crisis está la perseverancia, el silencio, quedarse donde estamos, firmes. No es el momento de hacer cambios, es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a las cosas que tomamos primero. También es el momento de la conversión, porque esta fidelidad sí nos inspirará algún cambio para el bien, no para alejarnos del bien. Momentos de paz, momentos de crisis. Nosotros los cristianos debemos aprender a manejar ambos. Algún padre espiritual dice que el momento de crisis es como pasar por el fuego para hacerse fuertes. Que el Señor nos envíe al Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en los momentos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después los momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, las crisis de familia, las crisis del barrio, las crisis en el trabajo, las crisis sociales del mundo, del país, tantas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza de, en los momentos de crisis, no vender la fe.